Vamos a hablar en esta ocasión de este templo que es único en nuestro país, el templo de los Carmelitas en Fátima, en los Yoses, San Pedro, Montes de Oca. Un templo que tiene una gran cantidad de vitrales muy especiales, que tiene un diseño muy especial, que es único en su estilo. Vamos a hablar del templo, vamos a hablar también de esta capilla, de una escuela de iconografía que hay en este lugar, parece que es la única en América Central, y alrededor de eso vamos a hablar también de la vida del sacerdote que nos acompaña, el padre Pascual Bertrán Miralles, quien es sacerdote desde 1955, quien está en América desde 1960, es español y fue el superior en nuestro país, ha vivido muchos años en nuestro país, también en Honduras, en El Salvador, en Panamá, en Venezuela y en República Dominicana. Gracias por recibirnos. Gracias por prestar este servicio a la televisión. No nos gusta mucho los frailes salir, pero en atención a la gente pues, que pretende conocer un poquito pues, a la Virgen de Fátima también. El templo está dedicado a Nuestra Señora de Fátima. Somos carmelitas, pero el señor arzobispo Rodríguez Quirós, Humberto Rodríguez Quirós, pues es el que le dio el título. O sea, el de Fátima, la señora Lupita Montealegre de Fábrega, ella fue la que dio el terreno de la iglesia al padre Clemente en el año 56, pero el padre Clemente pues ya teníamos Barrio Cuba, teníamos también la Cuesta de Trauy, en la capilla de Santa Teresa, entonces no pudieron atenderlo y acudió a la curia metropolitana para pedir otro terreno, que es el que estamos aquí, a los Basket Dent, a la familia Basket Dent, para construir un convento de monjas carmelitas. Y lo cedieron. Las monjas trataron en venir, pero cuando vinieron pues no les gustó este terreno porque estaba muy hundido, son monjas de clausura las que están en Escazú, en los Laureles, porque las iban a dominar pues, de todas las partes y son monjas de clausura, salía un convento grande, una iglesia grande. Por cierto que Kiko Quirós fue el que hizo los planos de la iglesia y del convento. Entonces, como ellas no lo quisieron, entonces nosotros necesitamos hacer una casa de formación para tener ya estudiantes de aquí de América Central y entonces los carmelitas les compramos a las monjas el terreno este y ellas pudieron construir entonces en Escazú. En Escazú. ¿Y cómo fue que se dio la construcción de este templo que es único en su estilo? Bueno, nosotros teníamos que construir. Yo estaba de superior en Barrio Cuba, el arquitecto don Alberto Liner venía todos los misas allá, fruto de cursillos de cristiandad, y entonces hablamos con él y él allá en el comedor cogió una servilleta, la dobló, esta será la iglesia. Entonces ahí surgió la construcción del templo. Hablemos de las particularidades que tiene el templo, por ejemplo los vitrales. Los vitrales están hechos de vidrio soplado de México. El autor es el padre Gerardo López, un carmelita que ha hecho pues muchos vitrales. Entonces, pues se combinan los colores, no son imágenes las que presentan los vitrales, sino que son combinaciones de colores. Está el rojo y después el azul y el verde, el del sagrario, que está frente al sagrario, es prácticamente todo rojo, y los laterales de planta baja, pues esos son un color ámbar muy bonito. Entonces, y después están las cruces. ¿Por qué esta gran cantidad de cruces? Simboliza el Vía Crucis, son 14 cruces. Entonces, pues la particularidad de esta iglesia es todo concreto, todo cemento armado. Es muy difícil que se caiga, porque es la base corona, abajo, después todo el piso, un entramado de cemento con hierro, después las paredes
están hechas con la vena de hoja de banano. Hicieron las esteras, ponían encima de la formaleta la estera, ponían las dos tablones de la formaleta, lo amarraban con unos tubitos que sostenían, y entonces al día siguiente quitaban y quedaba impresa. Quedaba impresa la vena de la hoja de banano, que así es. Esa es la rugosidad, la estructura de las paredes. Sí, fueron camiones y camiones de hojas de banano de aserrí. Las imágenes, estas esculturas. Bueno, las imágenes están del señor Rubén Martín, un ingeniero Rubén Martínez, salvadoreño. Lo típico de él es trabajar con hierro. En El Salvador tiene muchas. Entonces lo conocimos y en la iglesia nuestra del Salvador tienen también unos vitrales muy bonitos. Entonces él hizo el Cristo, que es 4,5 metros de hierro. Sí, de chatarra, trabaja con chatarra. Tiene otro Cristo también en la iglesia nuestra de San Ramón. Entonces, ese es el Cristo. Después está la imagen, que está hecha de moneditas de centavo salvadoreño, de cobre. La Virgen María. Sí, la imagen de la Virgen. Es una Virgen contemplativa. Pues sí, es todo un calado muy bonito. Entonces simboliza pues la Virgen en actitud orante. Solamente hay esas dos ¿Y imágenes. El sagrario? El retablo del sagrario es también que es a base de cubos, también es del padre Gerardo López. Él fue el que lo diseñó. Una noche estábamos en Barrio Cuba ya con plasticina ahí, y dice, este será, ya después lo desarrollaron. Entonces el padre Gerardo López tiene el retablo ese y los vitrales. Me gusta muchísimo también este otro vitral que ahora estamos observando, que es un vitral de la Virgen del Carmen. Sí, ese vitral lo compró el padre Clemente de la Virgen de Lidón, que era superior de Barrio Cuba, es de Austria. Entonces estaba en la entrada del convento de los carmelitas de Barrio Cuba, solamente que cuando ya los carmelitas dejaron la parroquia para el arzobispado, que después la asignó a los combonianos, entonces los padres, pues era un recuerdo muy bonito, entonces lo quitaron, lo trajeron y lo pusieron ahí en la entrada de la casa. Un sitio pues muy bonito. Aquí hay una escuela de iconografía. ¿Qué es iconografía? Tal vez lo podemos explicar con esta imagen grande que hay aquí. Bien, la iconografía no es clase de pintura, es una escuela de oración. Entonces, al empezar, les ungen las manos, hacen oración y es trabajar en silencio. Entonces, aquí hay todos los lunes como unas 40 personas. Entonces, pues han hecho ya, son más de 60, lleva varios años ya funcionando. Es el Pantocrátor, en fin, distintos figuras de iconos, sí. Es toda, pues, yo no soy especialista en esto, tenemos un padre, el padre Yeto, que es especialista en la cultura y él fue el promotor de la escuela, él está ahora en Honduras, entonces es una motivación muy bonita. Si un lunes por la noche pueden acercarse, vamos a hacerlo. Sacarían las fotos, porque realmente es impresionante ver 40 personas todos en silencio, una música de fondo y cada uno, porque son pincelitos y son láminas, todo el dorado es láminas de oro. Entonces, todo el arte de la iconografía. Yo he hecho como unos 15 libros de fotos de iglesias, he fotografiado junto a Gustavo Flores Izaguirre, un fotógrafo también aficionado como yo, 3.000 templos de Costa Rica. Yo he fotografiado tal vez unos 500 de Nicaragua, 500 de Panamá, he pasado por Honduras, por Guatemala, España, Italia, Francia, Alemania, Portugal, y amo los a El Salvador no ha ido. Y a El Salvador no he ido, tengo que ir, sí señor. Y estoy de acuerdo con que muchos templos sean declarados patrimonio, pero no es el caso del templo de ustedes,
porque creo que no es necesario. Ustedes lo protegen. Me he amarrado a 2 templos, al de Puriscal y al de la Trinidad de Copey de Dota, porque si no los votan. Pero en este caso ustedes no lo van a votar. Pues, ¿qué piensan de este proyecto de que sea patrimonio? Pues creemos, o sea, es precisamente la ley de patrimonio para conservar. Entonces, aquí, pues en primer lugar, no hay muchas posibilidades de cambios, porque el cemento pues es cemento y no se puede hacer nada. O sea, los cambios que se han hecho han sido siempre con consentimiento y con el estudio del arquitecto. Se cambió todo el piso, pero siempre también con losetas de barro, el mismo estilo, mejoró el diseño, se cambió también el sistema eléctrico, pero siempre ha sido con el criterio del arquitecto, y no hay posibilidades de cambio, así que es inútil, no es necesario. Es después la burocracia, si tienes que hacer cualquier cosa, arreglar los techos, o tienes que acudir a pedir con permiso y el papeleo y todo, y no es necesario. Promenade, un espacio donde se respira arte, ballet, jazz, flamenco, hip hop, danza del vientre, tango, pilates, tai chi, instrumentos musicales, tap, canto y más. Más de 12 salones. Boutique, cafetería, amplio parqueo. Promenade, Zapote de Casa Presidencial 200 Oeste 50 Norte. 24 horas de atención en todo el país. Atención brindada con vocación, profesionalismo y dedicación. Solidaridad y pasión. Así son nuestros médicos. Confío en mi médico siempre. Los doctores nos atienden muy bien. Los médicos no son responsables de la crisis de la caja. El adulto mayor ahora tiene la oportunidad de acercarse a la tecnología, gracias a Sinfotec. Y somos el único instituto en Costa Rica que le da una garantía de poder aprender no solo computación, sino las tecnologías y su implementación. Marque 4000-4455. ¿Usted quiere aprender a usar una computadora? Con nosotros puede hacerlo con gente de su misma edad y de su mismo nivel, y hoy mismo puede iniciar de cero. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que marcar el 4000-4455. No se marchite, no deje pasar el tiempo, porque el tiempo es irreemplazable. Lo esperamos con mucho gusto acá con profesores no solo que saben usar la computadora, sino que tienen la paciencia, la sabiduría para poderle enseñar a un adulto mayor. No se quede atrás. Aprenda computación con Sinfotec. 4000-4455. Nos vemos muy pronto. Grupo Ecoquintas le hace su sueño realidad. Adquiera su quinta sin prima, sin fiador, en una de las zonas más turísticas de Costa Rica, La Fortuna de San Carlos. Todos nuestros proyectos cuentan con una vista impresionante del volcán Arenal. Y en Guanacaste, Termoquintas, proyecto único con aguas termales incluidas. No deje pasar esta oportunidad. Sin prima, sin fiador, sin trámites bancarios. Contáctenos 2481-0101 o en ecoquintas.com. Síganos los lunes, 7:30 de la noche, Canal 33. Hace unos 15 años el doctor Gadgens me hizo el favor de invitarme a venir a recibir el método Tomatis. El método Tomatis ayuda cuando hay problemas de aprendizaje, problemas de conducta, ansiedad, depresión, estrés, déficit de atención. El método Tomatis me ha ayudado a ordenar la vida, a poder utilizar mejor el tiempo, a tener armonía en todo lo que hago. Por eso no solo volví, sino que aquí está también mi hija María Pía recibiendo los beneficios del método Tomatis con más de 50 años de experiencia y de investigación. Aprender a escuchar es aprender a vivir, es iniciar una vida diferente. El teléfono de la Clínica Holística para que usted reciba el método Tomatis es 2220-1107. 2220-1107. Usted cuenta con estaciones de servicio en todo el país. Somos un servicio público de calidad. Esté donde esté, nosotros estamos para servirle.
Costa Rica confía en nosotros. Me encanta venir a la estación de servicio. Me revisan la presión de las llantas y el motor. Cuando usted está en una estación de servicio, encuentra calidad, confianza, servicio al cliente y una excelente infraestructura. Cámara de Empresarios del Combustible. ¿Cuántos sacerdotes carmelitas hay en el país y en qué consiste la obra carmelita? Bueno, los carmelitas procedemos de Palestina, después hubo del Monte Carmelo. Monte Carmelo, sí. Una reforma después que la inició Santa Teresa de Jesús. Sí, que es la gran reformadora carmelita. Más que reformadora, es la fundadora de una nueva orden, porque el espíritu que ella le puso, el carisma de ella, pues no es el de los ermitaños del Monte Carmelo. Los ermitaños del Monte Carmelo eran ermitaños. Cuando vinieron a Europa, porque los maometanos invadieron de nuevo Palestina, tuvieron que acomodarse sin quitar nada de la regla a los mendicantes, a las órdenes mendicantes. Entonces, en el 1400, pues hubo por causa de las pestes, del cisma de Occidente, que había dos papas, un Aviñón y otro en Roma. Entonces hubo una decadencia de la orden, entonces ya relajaron un poquito la regla. No pudieron comer carnes algunos días, en fin, suavizaron un poquito la regla. Pero Santa Teresa nació en 1515, en el 68, ella funda un conventito. Ella no tenía intención de hacer la reforma de la orden, sino simplemente construir un conventito pequeño. Ella vivía en Ávila, donde nació, vivía en el convento de la Encarnación, extramuros, con 180 monjas. Entonces, pues, en las consecuencias de haber descubierto América Latina, España se quedó sin varones de clase media y alta. Entonces, la solución era o quedar las muchachas solteras en casa o meterse monjas o casarlas muy bajamente con campesinos. Entonces, pues muchas monjas no tenían vocación. Entonces ella pensó en un conventito pequeño donde pudiesen vivir con toda radicalidad el Evangelio y la regla también. Entonces, pero vino un fraile, un franciscano, Alonso Baldonado, de aquí de América, y le habló de los muchos millones de almas que aquí se perdían por falta de doctrina. Entonces, ya suplicando al Señor a ver cómo podía ella remediar tanto mal, porque ella, pues, una riqueza espiritual inmensa, pero no podía repartirlo. En aquel tiempo, la única posibilidad para las mujeres era una vida de clausura. Entonces, se fue llorando y suplicando al Señor a ver qué podía hacer ella, y escuchó una locución interior: espera un poco, hija, y verás grandes cosas. Ella no sabía que se podía referir a eso, sino simplemente tuvo seguridad de que algo ocurriría. Y lo que ocurrió es que vino el general de la orden, precisamente para promover la reforma de frailes y monjas, y de los carmelitas de la antigua observancia, y al llegar a Ávila, al ver aquel grupito de mujeres que vivían con toda perfección la regla, y entonces le mandó que hiciese cuantas fundaciones pudiera. Entonces ya tenemos ahí la Santa Madre Teresa, sin una blanca, como ella dice, cargada de patentes, y consiguió también del general la fundación de 2 conventos de frailes con el mismo tipo de vida, porque ella pensó que eso era fundamental. Si no había personas, sacerdotes, que viviesen con el mismo espíritu, pues era muy difícil que se mantuviera el espíritu. ¿Y cómo es el espíritu carmelita? Bueno, el carisma nuestro es experiencia de Dios, experimentar la experiencia de Dios y transmitirlo, esa experiencia. Cada orden pues tiene su carisma propio, entonces pues vivir con intensidad la experiencia de Dios y transmitirla. Escuelas de oración, aquí tenemos también, funciona también Estepre, escuela de promoción de vida espiritual.
Son como unas 200 personas las que se reúnen aquí. Son martes, miércoles, 4 horas por la mañana, y después martes por la noche de 7 a 9, y los jueves también de 7 a 9. Entonces hay introducción a la Sagrada Escritura, a la cristología, a la eclesiología, y sobre todo pues el estudio de Santa Teresa, San Juan de la Cruz, Santa Teresita, en fin, transmitir pues la espiritualidad de la orden. ¿Cuándo llegaron al país y cuándo llegó usted? Bueno, los carmelitas llegaron aquí el año 50. Llegaron a Barrio Cuba. Yo llegué a América el año 60. Del 60 al 63 estuve en Venezuela con los negritos de Barlovento en la misión. Después me mandaron aquí. Tenía la intención, sufrí tanto al salir de Venezuela, dejar a aquellos negros, yo los amaba con toda mi alma. Llegué aquí con el propósito de estar 3 años, al terminar los 3 años irme a España y ya. Pero esos 3 años se convirtieron del 63 al 86. Estuve primero en Barrio Cuba, 12 años. Después en esta casa del 77 al 78, esta casa de los dioses. Después fui también de fundador a San Ramón, del 78 al 86 estuve allí. Después fui a Honduras, estuve muy mal los 6 meses, me mandaron a España 8 meses. La situación era muy crítica, vivíamos en un pueblito sin luz, sin agua, la comida era frijoles y leche americana, en fin. Pues me puse enfermo, me mandaron y volví otra vez a Honduras, una vez y otra vez más. Después en El Salvador, una vez me pidieron, de República Dominicana, me pidieron a provincial que tenían un grupo, pero no tenía ningún maestro de novicios. Yo pues me han pedido que desempeñe ese ministerio, ese servicio. Entonces, muchas veces, yo digo, bueno, yo estaba de superior en El Salvador, me pidieron que si podía ir, yo digo, pues si ustedes piensan que sí, pues sí, allá voy. Entonces los frailes hemos de estar siempre con la maleta preparada para ir donde nos manden. ¿Cuántos años en general, en total, ha estado en Costa Rica? Pues del 60, bueno, estuve la primera vez... Del 63 al 86, al 23. 86. Después estuve 6 años más. En el 68 me preguntaron, padre, ¿qué hacerse tico? Y digo, sí. Y no me acuerdo de ningún papeleo que hice ni nada, sino el hermano del ministro de Relaciones Exteriores lo conocía mucho y pues desde entonces tengo nacionalidad costarricense. ¿Qué significa este templo para ustedes aquí en Fátima? Bueno, la idea primera era una casa de formación. Entonces empezó aquí a ser casa de formación, empezaron con noviciado, después eran estudiantes y novicios, ya comunidades distintas, entonces ya se pensó en San Ramón para noviciado, y aquí quedaban estudiantes, pero después pusimos ya postulantado. Entonces ya se pensó en noviciado en Honduras y postulantado. Entonces esta casa quedó ya libre. Entonces la función de esta casa es la promoción de la vida espiritual. Los dioses, antes pues había mucha gente, pero ahora pues es un barrio de oficinas. La mayoría de la gente que viene aquí es de fuera. Es una iglesia de culto, no es parroquia. Entonces, pues tenemos 3 misas todos los días, el domingo tenemos 4, y pues entre la gente que viene los domingos pues es de otros, de Heredia, en fin, de todas partes vienen aquí. Hay una asociación, AFIF, un grupo de 3 matrimonios que son los que nos ayudan a recoger fondos para el mantenimiento de la iglesia, los cambios que se ha tenido que hacer. Y esta iglesia tan particular cuesta mucho mantenerla, cuesta mucho limpiarla. Pues sí, porque el piso es de barro. Entonces supone un matrimonio que son el lunes y los viernes, limpia lunes y viernes, una limpieza a fondo.
son 200.000 colones lo que se gasta solamente en la limpieza, más los ingredientes, y cuando se ha tenido que hacer así lavados más intensos y esto, pues entonces pues sí, cuesta dinero. Incluso ha recibido hasta premios esta iglesia por su arquitectura. Pues eso lo sabrá usted, yo no me he preocupado de eso. ¿Cómo es que se conserva usted también a sus 85 años? Pues no he fumado y no he bebido, he trabajado mucho, caminé mucho en Venezuela, caminé horas y horas y horas porque era todo en plantaciones de cacao. Después en Honduras caminé también muchísimo, allí es una zona muy pobre, eran pinares, entonces estaba yo con 12, por eso me puse enfermo, con 12 novicios, yo solo, teníamos que atender a 21 aldeas, entonces pues fue una experiencia muy bonita pero muy dura. Después ya volví allí, nosotros fuimos a Honduras con el objetivo era un ambiente de soledad, un ambiente de pobreza para identificarnos con los pobres y una vida de oración. Entonces, identificación con los pobres y lo propio nuestro de vida de oración. Pero ya después, ya definitivamente, la gente de Honduras pues come tortillas a mediodía, tortillas por la mañana, a mediodía por la noche. Claro, no íbamos a dar de comer a los muchachos tortillas. Entonces ya pues nos pusimos, mejoramos la situación y hicimos un pozo para poder el agua limpia. Pues sí, en Honduras. Después, en República Dominicana también fue una experiencia muy fuerte, muy interesante, pero fuerte también, en un barrio muy pobre. Entonces, pues he vivido en casas... Pero se conserva muy bien, se conserva muy bien. Pues sí. Vamos a venir a hacer un programa, si Dios quiere, en este programa de Loco de las Iglesias de la Escuela de Iconografía. Okay. Para también que en Costa Rica tengamos mayor formación en este tema. Sí. Muchas gracias, Padre, por recibirnos. Sí. Gracias al Padre Pascual Bertrán Miralles, quien nos ha hablado de este templo de Fátima, que es regentado por sacerdotes y hermanos, frailes, carmelitas. Gracias a Jonathan Rodríguez, gracias también a Steven Fonseca, gracias a Diego Blanco, gracias a usted por acompañarnos. Que pasen muy bien.